¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos. Increíble pero cierto lo que está sucediendo en estos precisos momentos en Venezuela. Agárrense fuerte porque traemos noticias de último minuto que están generando impacto en la escena política nacional. Hoy, Delcy Rodríguez aseguró públicamente que se realizarán elecciones justas y libres en Venezuela, aunque no fijó una fecha concreta ni un cronograma claro. Esta afirmación ha provocado expectativas, pero también muchas dudas, especialmente ante la ausencia de un calendario electoral definido y el rechazo de varios sectores políticos. Y eso no es todo, porque también tenemos declaraciones recientes de Jorge Rodríguez sobre la ley de amnistía, donde él mismo ha planteado que no hay una definición clara para ciertos sectores, lo cual incluye a venezolanos que solicitaron el TPS en los Estados Unidos y otros exiliados, lo que ha generado una ola de reacciones tanto en el país como entre quienes viven en el extranjero. Y como si fuera poco, también traemos declaraciones de Diosdado Cabello que te van a dejar completamente boquiabierto, con posturas que están sacudiendo el debate político sobre reconciliación, justicia y el rumbo del chavismo en este nuevo escenario. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final para que te des cuenta de todos los detalles, porque lo que viene a continuación realmente merece toda tu atención. Hay en estos momentos, en la actualidad, en los Estados Unidos de América, 120, 130 mil venezolanas y venezolanos que solicitaron una figura que se denomina TPS para lograr mucho más. 600 mil, ok, 600 mil, perfecto. 600 mil venezolanos y venezolanas que solicitaron y adujeron que solicitaban la residencia en los Estados Unidos de América porque eran perseguidos políticos. Enrique, hay hasta una planilla donde dicen ahí porque estoy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Yo he visto esa planilla, no sé si tú lo has visto. ¿Cómo? Ok, pero ponte tú que los TPS, ok, pero por razones políticas son como 100 mil, por lo menos, al menos. Eso quiere decir que hay 100 mil venezolanos que o porque se divorciaron, o por razones económicas, o por razones las que fuera, llegaron allá y habían bufetes inescrupulosos que tenían hasta un formato. Lléname esto aquí, declárate perseguido político. Al declararse perseguido político, ¿podría o no estar sujeto a esta ley de amnistía? Podría, porque él mismo se aduce como refugiado político. ¿Alguna falta habrá cometido los efectos del Estado de Derecho de Venezuela o no? Entonces, necesariamente tenemos que separar el trigo de las mieses, el trigo de las pajas. Lo que Jorge Rodríguez ha expresado hoy sobre el tema del TPS y la amnistía es sumamente preocupante y contradictorio, sobre todo para todos los venezolanos que han huido del país buscando oportunidades y protección afuera. Rodríguez dejó claro que la llamada ley de amnistía no será tan amplia como muchos esperaban y, según sus declaraciones, podría excluir de sus beneficios a venezolanos que residan en el extranjero y que han solicitado el TPS en Estados Unidos, esa protección temporal para emigrantes que en muchos casos les ha permitido trabajar y vivir legalmente, mientras sus países enfrentaban crisis profundas. Esto abre un problema serio. La amnistía, en teoría, debía ser un instrumento de reconciliación y reparación para quienes enfrentaron persecución política en Venezuela. Sin embargo, al condicionar quién puede regresar o quién puede ser perdonado, se está creando una amnistía a medias, selectiva, que deja fuera a justamente quienes más han sufrido: exiliados, perseguidos políticos y familias que buscaban estabilidad lejos de la represión y la violencia. Más grave aún, esta posición de Rodríguez refleja una tendencia que ya hemos visto en los últimos meses, una traición a la expectativa de una transición política genuina y completa. En las promesas iniciales, como las formuladas por Delcy Rodríguez y otros funcionarios, se habló de amnistía general y reconciliación. Pero hoy está claro que esas palabras no coinciden con hechos concretos. Hay prioridades políticas por encima de la justicia real para las víctimas de persecución. Y esto no solo tiene consecuencias legales, sino también humanas y sociales.
Muchos venezolanos que salieron en busca de protección, especialmente quienes enfrentaron amenazas, detenciones o condiciones de vida insostenibles, ahora ven que sus esfuerzos por sobrevivir fuera del país podrían costarles la posibilidad de reintegrarse plenamente si alguna vez retornan. Esa situación es injusta y corroe la idea misma de lo que debe significar una amnistía en un proceso de transición democrática. La amnistía no puede ser un privilegio, debe ser un derecho para todos los perseguidos por motivos políticos, sin distinción de lugar de residencia. Su exclusión del TPS contradice el espíritu de reconciliación nacional que se supone que este proceso debería buscar. No se muevan de sus pantallas, porque a continuación veremos las declaraciones completas de Delcy Rodríguez, donde ella asegura que Venezuela tendrá elecciones justas y libres en un futuro próximo. Eso también merece análisis, porque en un contexto donde la amnistía puede quedar incompleta, ¿qué significado real tendrán esas elecciones prometidas? En un momento de enorme relevancia política para Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que en el país se celebrarán elecciones justas y libres, aunque no ofreció un cronograma ni fechas específicas para su realización. Rodríguez dio estas declaraciones en una entrevista con un medio internacional, en el marco de intensos cambios internos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y en un contexto de fuerte atención internacional. Al ser consultada sobre la posibilidad de convocar comicios transparentes y democráticos, respondió de forma afirmativa, insistiendo en que unas elecciones libres son un objetivo real para Venezuela. Según sus propias palabras, Venezuela tendrá elecciones libres y justas, aunque no existe todavía un cronograma definido ni un acuerdo político concreto entre los distintos sectores que permita garantizarlo en la práctica. Rodríguez enfatizó que ese tipo de comicios solo pueden darse en un país que esté realmente libre y donde se pueda ejercer la justicia, incluyendo ser libre de sanciones que, en su criterio, limitan la capacidad de participación y el ejercicio pleno de derechos políticos. Esta afirmación, sin embargo, debe leerse con perspectiva crítica. El anuncio de elecciones libres ha sido repetido por autoridades oficialistas en otras oportunidades sin que se proporcionen mecanismos concretos para llevarlas a cabo. Todavía no hay claridad sobre qué organismo convocará las elecciones, bajo qué reglas, ni cómo se garantizará la participación de todas las fuerzas políticas, incluyendo la oposición y los exiliados. Además, Rodríguez también ha vinculado el concepto de elecciones libres con la eliminación de sanciones internacionales, lo cual implica que, para ella, la apertura política está condicionada a factores externos y a acuerdos diplomáticos que van más allá del proceso interno venezolano. Esto introduce otro nivel de complejidad sobre cómo se llegaría realmente a ese escenario electoral prometido. Cabe mencionar que este tipo de declaraciones llegan en medio de un proceso de transición política cuyo rumbo aún es incierto. Sectores de la oposición han condicionado la participación en elecciones al cumplimiento de garantías concretas, como el respeto al derecho de retorno de líderes exiliados, la liberación de presos políticos y la conformación de un ente electoral imparcial. Sin esas condiciones claras, muchos analistas consideran que hablar de elecciones libres y justas es más una aspiración que una promesa con bases sólidas. También es importante recordar que, aunque Rodríguez ha dicho que el país avanzará hacia comicios libres, no ha ofrecido un calendario electoral ni ha señalado qué pasos institucionales se darán primero para asegurar que esto suceda de forma verificable y legítima. En resumen, la declaración de Delcy Rodríguez representa un gesto político con impacto comunicacional, pero todavía queda por verse si tiene sustancia práctica. Hablar de elecciones libres y justas es positivo en términos retóricos, pero sin acuerdos claros entre el gobierno, la oposición y la comunidad internacional, mecanismos electorales verificables y garantías reales de participación, es difícil que esta promesa se traduzca en una realidad tangible. Y ahora vienen con su cara muy lavada. Queremos amnistía.
De verdad, ¿vale? Y uno los ve defendiendo narcotraficantes, asesinos, corruptos, pidiendo por corruptos. Eso no es una ley de amnistía. La ley de amnistía tiene condiciones, tiene límites, tiene vigencia, tiene principios. Fija la ley de amnistía. ¿Cómo va a ser? Eso no es que quedan libres todos los que cometieron delitos desde el 99 hasta la fecha. Eso no es así. No es así. Los que cometieron los delitos piden hoy que no hace falta la ley del odio. Bueno, que la eliminen ellos, mejor dicho, la ley contra el odio. Que la eliminen ellos cuando sean gobierno. Hoy ellos dicen que no hace falta la ley de conmoción interior, que es innecesaria. Que la eliminen ellos cuando sean gobierno. Hoy Diosdado Cabello, figura clave del chavismo y actual ministro de Interior de Venezuela, volvió a pronunciarse en un momento político delicado para el país y sus declaraciones merecen un análisis crítico no solo por su contenido, sino por lo que representan en el escenario actual de transición política en Venezuela. Cabello se refirió a la ley de amnistía y a los presos políticos, dejando claro que en su visión la amnistía no será abierta ni universal. Según sus palabras, esta ley no implica olvido ni perdón absoluto y señaló que aquellos que él considera haber actuado contra el Estado, incluso acusándolos de pedir invasión, no necesariamente se beneficiarán de la medida. Esta postura es significativa porque contradice las expectativas de numerosos sectores sociales que esperaban una amnistía amplia como parte de una verdadera reconciliación nacional. Más aún, Cabello insistió en que la captura de Nicolás Maduro fue un acto de agresión externa y presentó a Maduro como un prisionero de guerra, lo cual no solo dramatiza el relato oficial, sino que también refuerza la narrativa de victimización frente a actores internacionales. Este tipo de discurso no contribuye a bajar tensiones ni a generar confianza entre los venezolanos que buscan un camino pacífico hacia la normalización política. Estas declaraciones llegan en un contexto donde las tensiones internas dentro del propio oficialismo son visibles, especialmente en torno al contenido y alcance de la ley de amnistía, que enfrenta resistencia de sectores más radicales del chavismo que prefieren mantener control político antes que abrir espacios amplios de reconciliación. Lo que resulta más preocupante de este tipo de mensajes es que no solo niegan una amnistía amplia y sin condiciones, sino que parecen reforzar la lógica de exclusión de quienes se consideran enemigos políticos. Ese enfoque, más represivo que conciliador, corre el riesgo de profundizar la división social y política en el país, justo en un momento donde voces locales e internacionales han demandado un proceso más inclusivo y transparente. Además, Cabello también lanzó advertencias a ciertos medios de comunicación, acusándolos de buscar indulgencia de actores externos y de quitárselas la careta, lo que incrementa aún más la sensación de intolerancia hacia la crítica y hacia el pluralismo informativo. Este tipo de señalamientos no solo tensiona la relación con la prensa independiente, sino que también alimenta una narrativa de confrontación permanente contra cualquier voz disidente en el país. En resumen, la intervención de Cabello hoy no puede verse como una simple declaración más. Se trata de un mensaje que combina rechazo a amplias medidas de libertad con la reafirmación de posturas ideológicas rígidas, algo que podría complicar los intentos de avanzar hacia una transición política más abierta. Más que cerrar heridas, las palabras que pronunció pueden estar alimentando la polarización y dejando claro que dentro del chavismo existen fuerzas importantes que no están dispuestas a renunciar a modelos de control político clásico.
Este enfoque no solo contrasta con las demandas sociales de justicia y reinserción política de muchos venezolanos, sino que también pone en evidencia que la reconciliación nacional está en un punto crítico donde las promesas de reformas y apertura se debaten contra discursos que priorizan la confrontación y la preservación de estructuras de poder. En definitiva, lo dicho por Cabello hoy no solo genera polémica política, sino que también debe leerse como una señal de alerta. Si no hay apertura real a la justicia y la inclusión, las tensiones podrían volver a escalar y eso tendría implicaciones profundas para el futuro de Venezuela.